Bienvenidos a mi canal, somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad desde Caracas, Venezuela, y el video de hoy se lo vamos a dedicar al conjunto americano Face Linear Pre y Power 4400 de 1971. Comenzamos por el principio. Hay un suscriptor, me imagino, aunque no estoy seguro de que se haya suscrito, uruguayo, que me preguntó hace tiempo por ese equipo y le dije que no se preocupara, que yo tenía ese conjunto y que como yo tenía ese conjunto lo iba a mostrar en cámara y lo íbamos a poder ver y iba a hacer algunos comentarios acerca de él. Así que este es el review del equipo americano Face Linear 4400. Como yo comenté en un video anterior en el cómo configurar un sistema de sonido de alta fidelidad, capítulo 2 me parece, yo hablé de este conjunto. Este conjunto a mí me lo entregaron desnudo. Él es desnudo como este OpenRail, ¿ok? Porque tiene los agujeros para montarse en rack de 19 pulgadas. Aquí están los agujeros para montarse en rack de 19 pulgadas. Pero yo no lo quería dejar así porque estos equipos me los entregaron sin patas. Entonces decidí hacerle unos muebles porque ellos eran juego con esos altavoces amarillos que están allí, aunque la madera es distinta, porque esto es virola y esto es pino del Brasil, pero básicamente era que se vieran igual. ¿Hace falta tener un equipo de estos en la casa? No, realmente no, porque el equipo está pasado de potencia y esa potencia prácticamente no la vas a utilizar nunca. ¿Es un equipo que suena bien? Sí, vamos a ver la historia de este conjunto porque es muy interesante. Sucede que en 1969, 1970, los amplificadores, el grueso del audio que la gente podía comprar eran amplificadores de potencias muy modestas. Ya lo comenté en los videos que le dedico al Sansui AU777 y al Sansui AU999, que eran amplificadores de 30 y de 50 vatios. Si bien esa potencia a mí me parece más que suficiente para oír música en la casa, en aquellos años empezaron a aparecer unos altavoces que los llaman de suspensión acústica o los cajas cerradas. Esos altavoces tienen un problema de fondo y es que su eficiencia es muy pequeña. Se pueden conseguir unos bajos muy chulos con ellos, pero pues nada, necesitan unas potencias importantes para poder sonar correctamente y entonces la gente casi siempre se queda sin potencia. Los amplificadores grandes que habían en el mercado americano eran producidos por Marantz, pero Marantz no tenía en ese momento un catálogo amplio de amplificadores grandes. Después sí, a mediados de los 70 lo sacaron, y la otra casa que competía en el audio de los Estados Unidos para hacer equipos grandes era Macintosh. El problema es que Macintosh no hacía PA, no hacía Power Audio, sino que hacía High-End. Entonces los equipos Macintosh para la misma potencia eran brutalmente costosos y los japoneses, que sería la otra competencia, no estaban haciendo pre y power de alta potencia. Eso no formaba parte del catálogo ni de Samsung, ni de Pioneer, ni de Sony, ni de nadie. Lo más grande que ofrecían los japoneses en aquella época sería el Sansui AU9500, al cual ya le dedicamos 3 videos de 75 vatios por canal. Por cierto, esos 3 videos tienen una cosa rarísima. La parte 1 tiene 500 visitas, la parte 2 tiene 500 visitas y la parte 3 tiene 2500 visitas. No entiendo cómo entendieron la parte 3 si no vieron las dos primeras partes. Pero bueno, whatever, agradecido por visitar, agradecido a todos mis suscriptores, etc. Entonces Bob Carver y otro amigo que en este momento se me escapa el nombre se pusieron de acuerdo para formar una marca a la que llamaron Face Linear. El concepto de Face Linear es que no solamente querían una marca y fabricar equipos grandes y ganar dinero, sino que además se dieron cuenta de un defecto que tenía el audio de ese momento, porque Bob Carver es un gran ingeniero de audio. Hay un artículo que yo tengo muy detallado en el que hago el despiece y hablo de todas las tripas de este equipo en mi blog Santiago de León Audio, pero no voy a contar todo eso aquí porque el video duraría prácticamente 2 horas. Entonces sería fastidiosísimo e imposible de ver. Pero el cuento era el siguiente. Ellos lo que intentaron es conseguir un amplificador que no tuviera un desfase en la señal de entrada respecto a la señal de salida. Cuando yo estaba hablando del defecto de los cables en el video que se refiere al Pioneer AU9500, yo comenté con la ayuda del ecualizador, vamos a volver a hacerlo aquí rapidito, que por ejemplo, si habláramos de la señal de la voz humana, la señal de la voz humana tiene un espectro que es muy parecido a esto. ¿Ok? Una frecuencia principal, que es la frecuencia fundamental de la voz, las armónicas que hacen la inteligibilidad de la voz, que hacen que se distinga la voz de una persona de la voz de otra, y la alta frecuencia, que son las consonantes. Que cuando estas 3 señales entraban al mismo tiempo a cualquier equipo electrónico, no salen al mismo tiempo. Las señales de baja frecuencia salen primero, esta saldría primero, las señales de media frecuencia salen después, estas saldrían bastante después y esta saldría de último. El problema es que eso crea una distorsión porque cambia la forma de onda de la señal.
Si bien eso pasa en el cableado, porque el cableado produce un defecto de apantallado por su capacitancia parásita, también ocurre dentro de los equipos. Los equipos, por ejemplo, este que no tiene cableado interno, también produce ese defecto. Y ese defecto se produce por una cosa que se llama retardo de grupo de fase. Lo que diseñó Phase Linear es justamente una técnica que permitía, no lo corrige perfectamente, pero lo intenta, evitar que se desfase la señal. Por eso es que el nombre de la marca, básicamente la traducción al castellano sería diseño en el que se evita el desfasaje de la señal. En inglés muy sencillamente Phase Linear, fase lineal. Estos equipos no cumplen con eso, pero uno de los, bueno, se intentaba en el primer diseño, uno de las características técnicas que destaca Phase Linear de este modelo, el 700, el Dual 500 y el 400, es que el desfasaje al final de la banda era de solo 12 grados. Cuando el desfasaje de la banda en un equipo como este, un equipo japonés convencional y Macintosh y de cualquier otra marca, solía ser de 30 o 40 grados a una frecuencia más baja. Entonces era un logro haber hecho eso y por eso es que este amplificador suena muy bien. ¿Ok? El señor Mexicaudio me motivó para grabar no se ha comunicado conmigo, pero me motivó porque él hablaba de los 5 mejores diseños de audio del mundo. Entonces te puedo comentar de que este tiene el mismo diseño del 700, así que entra dentro de esa categoría. Este Power está entre los 5 mejores diseños de etapa de potencia del mundo. Aunque a mí me parece que el Sansui AU999 está por delante de él, sobre todo porque la potencia es más pequeña, entonces el amplificador puede ser más rápido. Pero aquel está muy compensado. Bueno, nada, hay diferencias de diseño. ¿Qué es lo que quería Bob Carver? Vamos a hablar de este punto. ¿Se necesitan 200 vatios por canal para oír música en casa? No, realmente no se necesitan 200 vatios, pero sí se necesita mucha potencia dinámica. Se necesita que el amplificador pueda subir y bajar con fuerza para producir los bajos, los golpes de la batería, cuando el cantante pega un grito, esta clase de cosas, la dinámica de la música. Entonces los amplificadores pequeños, los amplificadores de 30, 40, 50 vatios que eran típicos de aquella época, siempre los vas a estar utilizando en la zona de clipping, es decir, muy cerca de la potencia nominal o directamente sobre la potencia nominal. Peor aún si tienes unos altavoces de baja eficiencia como los suspensión acústica o caja sellada. Por ejemplo, ya con estos altavoces que estaban disponibles en aquella época, pero que eran muy costosos, estos altavoces, por ejemplo, son de alta eficiencia, tienen 94 decibeles watt metro. Y en aquel momento, Altec ya estaba por ofrecer las Altec Lansing 19, que tienen 99 decibeles watt metro de sensibilidad y que son solamente para 65 vatios. Entonces, no era compatible con esto. Este tipo de equipo resolvía el problema de aquellas personas que habían comprado unas etapas de potencia, que habían comprado unos altavoces de suspensión acústica, incluso con bajo de 12, de 14, de 15, de 16 pulgadas. Había muchos altavoces de baja eficiencia en ese momento en el mercado americano, de todas las procedencias, pero sobre todo de los propios fabricantes dentro de los Estados Unidos. La gente se armaba muchos kits, no compraba equipos de marca, sino que se armaba sus propios corotos. Había un montón de revistas para eso. Entonces tratar de sacar presión sonora a partir de unos altavoces de baja eficiencia te exigía potencia, pero sobre todo te exigía mucha potencia dinámica. Y entonces es donde entra en juego el primer amplificador que ellos hicieron, que es el Phase Linear 700. Hay otro modelo más pequeño que es el Phase Linear Dual 500 y este que es el Phase Linear 400. Los tres tienen la misma topología, el mismo sonido, las mismas características base y están pues preparados para hacer las mismas cosas. Este equipo tuvo tanto éxito que al final se convirtió en un equipo de los que se usaban en los estudios de grabación. Por eso se llama Laboratory Standard Amplifier. Esto se usó, de hecho, es muy probable que no tengas este equipo, no lo veas nunca, pero tú has oído el sonido de este amplificador, porque el retorno que tenían los músicos cuando grababan, te estoy hablando de las grandes bandas americanas de rock, el retorno en los estudios de grabación se hacía con equipos de esto. Entonces, este amplificador lo has oído, aunque no lo hayas tenido. Tenía una novedad técnica para su tiempo y era que era direct coupled. En el momento que salió este amplificador, como yo explico en mi blog Santiago de León Audio en WordPress, muchos de los amplificadores, sobre todo las piezas más grandes de Sansui, como el BA5000, y las piezas grandes de Macintosh, que era el competidor directo para estos niveles de potencia, la salida se hacía con transformadores. Los transformadores tienen unas ventajas, pero tienen un montón de problemas. Bob Carver lo que se inventó, y su ingeniero asistente, era una topología que fuera muy sencilla. Esto es un amplificador extremadamente simple. Date cuenta, no lo voy a desarmar, pero la caja realmente solo llega hasta aquí. De ahí para atrás está un transformador gigantesco y el enorme disipador de calor. Y yo cuando fabriqué la caja dejé la apertura de las rejillas para que él pudiera tener una corriente de aire. Él lleva originalmente un extractor, un ventilador, pero en este caso no lo he puesto porque yo no lo he utilizado con esa potencia. Yo compré este equipo, esta parejita de equipos para hacerle una restauración completa, que por cierto no he terminado.
O sea, yo los oí como me los entregaron, pero después de la restauración no los he terminado, así que tienen como 6 años que no suenan. Yo compré esta pareja de equipos para acompañar estos altavoces para una sala grande, pero después resultó que el amplificador 9500 que yo tenía en ese momento, que no es este, porque ese lo vendí y ahora tengo este otro, era más que suficiente, entonces como que perdí el entusiasmo de ello. Te voy a comentar algunas cositas de este equipo. Este equipo tiene un gigantesco transformador, tiene los disipadores de calor hacia atrás, fuera del equipo para que no se produzca deterioro, tiene 2 enormes filtros. Lo que más resalta son estos 2 enormes Pumeter. No te lo voy a mostrar por dentro porque no lo he terminado y está hecho una mierda y tiene pinta de que no lo voy a reparar nunca. Lo que sí hice fueron las cajas de madera porque yo quería que fuera más práctico y más utilizable. Pero de lo que no habla nadie es del preamplificador. Date cuenta que este preamplificador deben haberlo sacado de un taller porque le arrancaron todas las perillas. Esto es típico en Venezuela. Aquí las cosas de valor no les damos valor y las cosas que no tienen valor, ese comentario ya lo hice antes. Te voy a comentar un poco, está súper sucio, pero bueno. Este es el único preamplificador de Phase Linear de esta época. Este es el 4000 Serie 1, pero nadie lo llama Serie 1, pero es el Serie 1. Este preamplificador tiene un montón de características que van a ser muy comunes y te las voy a describir primero y después vamos a hablar de lo que es interesante de él. Aquí está el control de agudos y el control de bajos del canal izquierdo, el control de agudos y el control de bajos del canal derecho, el control de volumen, acá está, el selector de señales de entrada súper múltiple, unas perillas que se ven espantosas y que habrá que pulirlas, y tiene los selectores normales para conectar una cinta, tape 1, tape 2, para activar el control de tonos. No es un ecualizador, llaman ecualizador el control de tono, pero eso ya lo hemos hablado, no es un ecualizador. Tiene el atenuador de menos 20 decibeles, tiene la posibilidad de conectar 4 canales. Este joystick que está aquí es el control de balance, pero entre 4 canales, porque él puede manejar 4 etapas de potencia al mismo tiempo. Aquí está el selector mono estéreo y vamos a hablar de las características especiales que son muy curiosas. Aquí podemos ver, bueno, para encender el filtro subsónico, el filtro ultrasónico, desconectar el control de tonos. Y tiene 2 cositas. Un Limit Expand. Una de las cosas de las que se dio cuenta Bob Carver era que buena parte de las grabaciones que se habían hecho en aquella época y buena parte del proceso por el cual pasaba la señal, por ejemplo, cuando la pasas por una cinta magnética, es que el último borde, las señales más fuertes que están a menos 1, menos 2, menos 3 decibeles, quedan clipeadas, quedan comprimidas. Entonces a ellos se les ocurrió una herramienta de corrección para su preamplificador que es genial, que es el unclipping. Aquí está, unclipping. Bueno, aquí lo llaman un limit, pero es lo mismo. Y aquí está el ajuste del nivel de un limit. Había que ajustarlo para que este LED que estuviera aquí parpadeara en los momentos más fuertes de la señal. Entonces, cuando un amplificador normal te está haciendo clipping, hay unos amplificadores, por ejemplo, de NAD y hay un amplificador de Sony, el TA8650 creo que se llama, que tiene este LED, un indicador de clipping. Y en los amplificadores que yo diseñé en su oportunidad tenían 2 indicadores de clipping, uno por canal. Cuando ya estaba cerca de llegar a los 0 dB, que ya no puedes dar más potencia, él parpadeaba. Bueno, lo que haces con el programa que estás oyendo es ajustar este mando hasta llegar a que parpadee relativamente. Entonces activas el unclipping y el equipo hace como de una mínima expansión de rango dinámico. ¿Cómo se oye eso? Bueno, se oye como que la música gana un poquito de dinámica, especialmente en los pasajes más fuertes. Pero si tú lo haces con un amplificador de un amplificador normal con una potencia limitada, aunque 80 vatios no es poco, vas a poner al amplificador a hacer clipping todo el tiempo. Entonces, cuando tú actives esta orden con un amplificador normal de 60-80 vatios, vas a estar entrando en distorsión todo el tiempo. Puedes terminar quemando los tweeters. Para evitar eso, era este amplificador. Él da 200 vatios por canal. En realidad, según mi medida, da 150 vatios por canal, 320 vatios punta. ¿Qué pasa? Que nunca vas a usar esa potencia y realmente el amplificador no la puede sostener. No puede sostener esos 200 vatios que él dice, según mis cálculos. Pero lo que sí va a hacer por ti, y es interesantísimo, es que cuando tú actives el unclipping program y le pidas al amplificador que de esos puntas de 200, 250, 300 vatios, él lo va a poder hacer. Entonces el programa que estabas oyendo, que probablemente venía de una cinta magnética o que venía de algún proceso en el cual había sufrido un poco de distorsión por compresión, te lo podía compensar este preamplificador. Por eso este no es el que suena mejor, pero te puedo decir que es el preamplificador más completo y más sofisticado de toda la década de los 70. Salvando que el que hizo Sony
el TAE88, que también es bueno, ya es de principio de los 80, era mucho más sofisticado, pero no tenía tantas funcionalidades como este equipo. Y ahora te muestro la otra funcionalidad que está acá, que no mencioné. ¿Dónde estás? Que no, Correlate. El Correlate. ¿Por qué este amplificador se llama Autocorrelation Preamplifier? ¿Qué es correlación? ¿A qué se refieren con eso? Bien, cuando yo estaba hablando de los decks de cassette, ¿ok? Vamos a venirnos aquí al deck de cassette. Esto es lo bueno de estos equipos, que son los mismos siempre, pero me sirven para todo. ¿Dónde estás? Que no te veo. Aquí está. Aquí hay un circuito, un procesador, un descodificador para la reducción de ruido, un Dolby Noise Reduction. Ese Dolby Noise Reduction permite reducir el ruido de fondo de un programa que haya sido encodificado con Dolby B. Te cuento. Cuando yo grabé esta cinta, cuando yo hubiese grabado esta cinta, la tengo que haber grabado desde una fuente limpia, una fuente libre de ruido. Y después la encodifico, como dice allí, a Dolby B y marco el nivel máximo de señal. En este caso yo llegué a picos de más 7 decibeles. ¿Ok? Entonces cuando yo vaya a reproducir esta cinta, yo puedo aplicar Dolby B siempre que el Dolby B supere el nivel de borde, y el nivel de borde está superado porque el nivel Dolby, como puedes ver allí, ahí está marcado. Si tienes más 3 decibeles en la banda roja, es que la señal puede ser descodificada. Yo me aseguré de que estuviera más 3 decibeles, aquí son más 7. Pero este es un sistema de reducción de ruido complementario. Encodifico cuando grabo y descodifico cuando reproduzco. Acá no. Esta gente se inventó un procesador que es muy complicado, que permite reducir el ruido de un programa que no haya sido pre-encodificado. Por ejemplo, en los años 70 y en los años 80 había mucho disco long play que tenía la etiqueta que decía esto está grabado, así como ese cassette está etiquetado como que tiene Dolby B. Había mucho, y porque yo lo grabé con Dolby B, había mucho disco long play en los años 80 que estaba etiquetado como este disco ha sido grabado con la tecnología DBX. Entonces, cuando usted vaya a oír el disco, necesita una unidad reductora de ruido DBX, porque el proceso DBX es complementario. Hay que encodificar la señal al transmitirla y descodificar la señal al recibirla. Esos discos hoy en día casi no se consiguen, pero te puedo decir que era una maravilla porque eliminabas las papas fritas, eliminabas todo tipo de ruido, te quedaba un sonido limpio como el solo. Pero había mucho en esta época, en el 1972, ibas a oír toda la música antes de 1971, 1972, 1973. Los discos no venían con ninguna codificación porque la tecnología DBX no existía y porque los discos long play nunca se grabaron con Dolby B. ¿Qué hacías para reducir el ruido de las grabaciones? El autocorrelator. El autocorrelator es un proceso complicadísimo que yo no entiendo. De verdad que yo vi el esquemático, lo estudié para hacer la actualización de este equipo y te puedo decir que hasta el sol de hoy no lo entiendo. Voy a repetir como loro lo que dice el manual de servicio del equipo que yo no entendí. ¿Qué significa ese? Pues está fuera de mi alcance. Te digo que no lo entendí yo. Pero básicamente es lo siguiente. El manual dice que la parte de alta frecuencia se descompone en varias bandas, en 4, 5, 6 bandas. Y cada una de estas bandas pasa por un proceso de amplificación alineal. Después el sonido de todas estas bandas pasa a un controlador que detecta la envolvente para poder detectar alrededor de qué punto hacer la descodificación. Es algo así como el nivel Dolby que te acabo de mencionar de que yo grabé a más 7, pero el sistema funciona desde más 3. Aquí no sé exactamente qué significa eso, pero él busca un nivel de referencia y empieza a descodificar a partir de allí como si fuera un expansor de rango dinámico. Cuando tú activas, creo que está de este lado, cuando tú activas el descodificador te pide que calibres el nivel. Mira, aquí está la calibración del nivel, el threshold, el nivel a partir del cual él va a poder hacer la descodificación y la reducción de ruido. Entonces tú activas la descodificación de ruido, calibras el nivel de descodificación de ruido, que es como el nivel 0 decibeles de un Dolby, y entonces él empieza a reducir ruido. Entonces este equipo hace varias cositas. Primero es un preamplificador normal, convencional. Adicionalmente le puedes activar la oportunidad de controlar 4 canales. Por eso es que el control de balance es este joystick. En cuyo caso pues tendrías un sistema de sonorización equivalente al que se usa en un pequeño concierto, que pones 2 altavoces adelante para el público y 2 altavoces atrás para el refuerzo. Me imagino, no lo sé porque nunca he leído que este equipo haya sido de uso profesional, aunque es para montar en rack, pero no creo que haya sido para usarse así. La siguiente característica que él tiene es que permite el unclipping, permite expandir un poquito el rango dinámico cuando haya habido clipping producido por cualquier otro proceso lineal, como por ejemplo haber recibido la señal de una cinta magnética.
Eso es interesante porque la cinta magnética, sin quererlo, por encima de cierto nivel, empieza a comprimirte la señal con un poquito de distorsión, así que se supone que este equipo puede deshacer ese deterioro de la señal. Y la siguiente función es la unidad reductora de ruido, que es el correlate. Aquí tienes el punto de calibración del correlate y aquí está el borde de la alta y la baja frecuencia, que también se puede calibrar aparte, pero eso es de fábrica, aunque tú lo puedes tocar después. Tiene la oportunidad de sacar las señales al frente para hacer un cableado más sencillo. Esto que está aquí es el control de volumen. Como te darás cuenta, los equipos, por cierto, estos equipos están hechos con un panel frontal de aluminio y el chasis también es de aluminio, tanto en la etapa de potencia como en el preamplificador. Eso no me pareció tan bueno, pero está muy bien. Y yo te recomiendo tener estos dos equipos juntos porque estos equipos juntos se ven muy bonitos y funcionan muy bien. Lo otro que esta serie tiene es un tuner que creo que se llama 5000, un plato tocadiscos que te recomiendo no comprar. Y para contarte algo acerca de estas marcas americanas, Marantz, Macintosh y Feinlinier, son muy comunes en Venezuela porque mucha gente viajó a los Estados Unidos y se las trajo. Una pieza adicional que hay de este equipo, pero no de esta serie, sino del Series 2, es, desde mi humilde punto de vista, el más bello deck de cassette que se haya fabricado. Feinlinier fue comprada por Pioneer a final de los años 70. Entonces Pioneer le transfirió un deck de cassette que se llama CTA1, lo que llamaban el huevo negro, porque es un equipo altísimo, enorme, fantástico. Y en Feinlinier se llama Cassette Deck 7000 Series 2. Has oído un ruido de fondo en esta grabación porque dejé la computadora prendida para mostrarte algo y al final no te lo mostré, así que en el siguiente video hablaremos de mi libro. Desde Santiago de León de Caracas, saludos y suerte.